Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Es una alegría, un gozo de estar nuevamente con ustedes. Y pues es un privilegio que nos permitan entrar hasta la intimidad de su hogar. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Creo que Dios tiene algo muy lindo para nosotros. Hoy vamos a aprender de Samuel. Hemos estado hablando de personajes de la Biblia y cada uno de ellos nos enseña tantas cosas. De Samuel tenemos muchísimo que aprender. Realmente vamos a aprender mucho, pero solamente quiero hablarle un poco de la historia de la vida de Samuel, que usted ya la conoce, y luego hablarle de 5 cosas que la misma palabra de Dios nos marca, que es muy bueno aprender de ello. Pues hermanos, sigamos orando unos por otros. Gracias al Señor porque ya miramos cada vez más cerca el poder estar nosotros evangelizando en las calles, con mucho cuidado, claro que sí, con mucha prudencia también. Y sabemos, hermanos, que esa es nuestra labor. Nuestra labor es evangelizar desde las casas, desde en las calles, en la iglesia no se diga. Recuerde que nosotros tenemos en El Paso, Texas, en el 915 Delta, los servicios todos los domingos a las 11 de la mañana. Ya estaremos entrando paulatinamente, hermano, a nuestra iglesia, pero por lo pronto estamos a las 11 de la mañana en el estacionamiento. Las predicaciones son en vivo y en directo desde la calle y le damos gracias a Dios. Pero hermanos, esperamos pronto poder regresar a nuestros edificios de una manera sabia y de una manera consciente. También en nuestra iglesia, La Roca de Salvación, hermanos, recuerde, tenemos nuestros servicios a las 2:30 de la tarde. A las 2:30 de la tarde tenemos nuestros servicios para deleitarnos en la presencia de Dios. En El Paso está en el 915 de la calle Delta. En La Roca, en Juárez, está en la calle 5 de febrero 1927 Sur. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Me voy a poner en las manos de Dios porque el tiempo avanza, pero es bueno poder adorar a Dios. Dios, te doy gracias con todo mi corazón. Permíteme, Señor, que podamos aprender unos de los otros, que podamos mirar tu mano poderosa, obrando con milagros, con maravillas en nuestro corazón. Te damos gracias, mi Señor, porque hoy vamos a aprender, Señor, de tu siervo Samuel. Siempre, Señor, encontramos grandes regalos, grandes bendiciones, grandes sorpresas, y te doy gracias por cada uno de mis amados, Señor. Guárdalos en sus hogares, en sus trabajos, en todo lo que hagan, en todo lo que emprendan, en todo lo que tú los guíes, Señor, que tengan el 100%, Señor, de todo tu respaldo. Por los enfermos, Señor, yo te pido que los sane, levántalos, Señor, haz milagros, síguenos sorprendiendo con milagros, con maravillas, mi Señor. Te doy gracias, Señor, porque todo lo que tú haces es bueno y tú nos guardas y nos sostienes en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor amado, amén. Quiero que vamos a estar hablando sobre Samuel. En el primer libro de Samuel vamos a estar en el capítulo 3. Pero hermanos, hay algo que podemos encontrar que fue un consejo muy bueno, lleno de amor, de un anciano sacerdote a un joven. Él le da un consejo que es muy especial. La palabra del Señor dice que Jehová llamó a Samuel y entonces él lo llama y fue a buscar al sacerdote Elí. Cuando llega delante del sacerdote Elí, entonces él le dice: ¿para qué me llamaste? Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y así sucedió hasta que vino ese amoroso consejo. Y le dijo a Samuel, le dijo Elí estas palabras: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue, y dirás. Y Samuel se fue y se acostó en su lugar. Y la Biblia dice, comenzando el verso
de introducción en el verso 1 del capítulo 3 que el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Es decir, hermano, no importa la edad, no importa si es hombre o mujer, no importa el género, no importa la edad, cuando el Señor nos está llamando, nosotros tenemos que tener este sabio consejo y decirle: habla, que tu siervo habla, que tu sierva escucha. Entonces, lo que miramos cuando Dios lo empieza a llamar al ministerio para que le sirva. Pero esto es importante, que nosotros debemos de aprender y atesorar en nuestro corazón. El verso 4 nos dice, en ese capítulo 3, dice que Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no te he llamado, vuelvo y acuéstate. Y Elí y Samuel se volvió y se acostó. Esto nos habla, hermano, de que el joven Samuel estaba muy cercano al ministro de Dios. Y esto es algo, hermano, que nosotros debemos de entender. Cuando Dios nos está llamando, usted júntese con personas que lo bendigan. Hay bendición por asociación. Hay personas que nos bendicen. Su amistad nos bendice, sus pláticas nos bendicen, sus consejos nos bendicen. Y nosotros podemos observar esto, porque Samuel nace de una petición, de un corazón que ella dice que estaba amargada, se había amargado por los años de tanta burla por parte de la otra esposa de Elcana, por parte de Penina. Ella se había amargado. Entonces ella oró por su hijo, y este es uno de los privilegios que tienen todas las mamás. Todos los papás tenemos el gran privilegio de orar por nuestros hijos. Aquella mujer, Ana, oraba por su hijo, clamaba al Señor, clamaba a Dios. Entonces Dios le dio todo lo que necesitaba. No solamente le dio un hijo, no solamente vino Samuel, sino la palabra de Dios nos da a entender que llegó a tener Ana hasta 7 hijos. Dios la bendijo con abundancia de hijos, porque el Señor siempre va a tener pensamientos más elevados para usted y para mí. El Señor siempre va a tener para nosotros una palabra, y entre más temprano permitamos que nuestros hijos permanezcan en la iglesia para servicio del Señor. ¿Cómo lo pueden hacer? Como lo hizo Ana. Ana lo llevó a la iglesia. No le estoy diciendo que usted traiga a sus hijos y los deje en la iglesia, pero sí, hermanos, cuando se pida la participación de los niños, usted apoya a sus hijos, motívelos, invítelos, hágalos sentir que son parte importante, no solamente para que participen en la iglesia, sino para usted. También a los jóvenes, invítelos. Cuando haya participaciones juveniles, usted hágalos sentir que entre más pronto se vayan involucrando en la obra del Señor, más cosas hermosas de la iglesia van a conocer, y ellos se están preparando para el liderazgo del día de mañana. Ellos serán los líderes del día de mañana. Por eso podemos mirar esta historia. ¿Y qué nos enseña? Nos enseña Samuel. Samuel nos enseña, número 1, aunque era un joven, era un siervo muy atento a la voz de Dios. Y eso es algo que debemos nosotros de valorar mucho, porque Dios no siempre nos está hablando, aunque nos habla por medio de las predicaciones. Cada vez que leemos la Biblia nos habla, cada vez que oramos el Señor nos habla, cada vez que ayunamos el Señor nos habla, cada vez que nos involucramos en la obra del Señor, Él nos habla a través de muchas formas. Pero un siervo de Dios siempre debe de estar atento a oír la voz de Dios por medio de las distintas cosas que Dios usará para hablarnos. Y quiero volver a leer en primer libro de Samuel, capítulo 3, en el verso 10, cuando dice: y vino a Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una gran cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y esto es algo, hermano, que cuando Dios habla siempre trae un mensaje muy poderoso. Unas veces va a ser un mensaje de misericordia, otras va a ser un mensaje de exhortación. Por ejemplo, cuando nosotros miramos la historia de la crucifixión, antes de que el Señor fuera al Gólgota, la cruz, Él está en la Torre Antonia, Él está allí, hermanos, hablando con
con Pilatos y Pilatos le da a entender que él tiene el poder para soltarlo, liberarlo, y el Señor le dijo: ¿sabes qué? Tú no tendrías ningún poder si no viene de lo alto. Y esto es lo que debemos de entender, mis amados. Nosotros aprendemos de un hombre de Dios como Samuel a escuchar la voz de Dios, y la vamos a escuchar de distintas maneras. Muchas veces, hermano, en medio de las tormentas de la vida, cuando tenemos aflicciones muy difíciles, y yo he escuchado esa voz del Señor. Yo he escuchado esa voz que me ha llenado de aliento, de ánimo, de esperanza. Hace algunas semanas atrás, mi esposa se levantó una madrugada y oía el viento, hermano, y oía el viento como quejándose con lamentos. Y ella en la mañana, cuando ya nos levantamos, me dijo: esta experiencia tuve. A veces, hermano, el Señor nos manda voces, hermano, para que nosotros pongamos atención, voces para que nos pongamos a orar, voces para que estemos atentos a la voz de Dios, voces para que clamemos, voces para que oigamos, voces para que sepamos lo que el Espíritu de Dios quiere, lo que el Señor está hablando. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos en esos días, hermano, cuando Él va a celebrar la última cena que tiene con sus discípulos, lo que nosotros llamamos la Santa Cena, Él les dijo específicamente que fueran y van a encontrar en el camino a un hombre que llevaba cargando un cántaro. Esa era la señal. Muchas veces Dios nos habla a través de nuestros hijos, a través de problemas, a través de situaciones muy hermosas, pero también a través de situaciones muy adversas. A veces, hermanos, clamamos como la tsunamita, salimos y, como dice la tsunamita, salí, clamé y llamé a mi amado, pero mi amado ya se había ido. Y eso es el asunto, que no se nos vaya el Señor. ¿Por qué? Porque un siervo de Dios siempre debe de estar atento a la voz de Dios. ¿Y quién es un siervo de Dios? Usted va a decir: el que predica, el pastor, los que dirigen. No, siervo de Dios somos todos los que servimos a Dios. Un siervo de Dios es una sierva de Dios que le sirve a Dios. Ahora, hay ministerios del altar, como es el pastor, como es el evangelista, como lo es el profeta, el maestro, el apóstol, como los muchachos que Dios los usa para traer la adoración y la alabanza, como lo hizo en el pasado en el ministerio del rey David, el levita y profeta Asaf. Dios tiene formas de llamarnos la atención. Pero ¿por qué es importante que en un siervo de Dios, lo primero que siempre debe de estar atento, siempre debe de estar atento a oír la voz de Dios? Porque la voz de Dios no siempre es audible. A veces la voz de Dios es visible. A veces la voz de Dios se mira. ¿Cómo se mira? Cuando miramos una situación de dolor, o cuando miramos que Dios nos está llamando la atención de una manera agradable. A veces la voz de Dios, hermano mío, no es visible ni es audible, sino es palpable. A veces, hermanos, tenemos que mirar la voz de Dios. En uno de estos servicios, hermano, de domingo en La Roca, me contaba mi esposa, porque la miré que ella se levanta y entonces ella se acerca, busca a una persona, la encuentra, entonces va ella y va a imponer la mano y la deja a cierta altura. Y me dice que el Espíritu del Señor le habló. Entonces ella puso atención a lo que el Señor le puso. Una parte, hermanos, era audible y la otra parte era visible. Entonces ella tenía que buscar a una persona, y cuando ella encuentra a esa persona, entonces esa voz visible se convirtió en una realidad. Supo que tenía que ir con esa hermana. Entonces oye la voz de Dios, del Espíritu hablando en su interior: pon la mano. Y entonces ella va a ponerle la mano sobre la cabeza, pero entonces siente esa voz que no era audible, sino era una voz palpable. Cuando la va a tocar, llega a un punto en que la mano se queda a cierta distancia de la cabeza. No era para tocarla, sino para que entre la cabeza y la mano iba a haber algo que se iba a manifestar del Espíritu Santo a través de la mano, pero no iba a haber imposición de mano, sino para que ella sintiera la gloria de Dios. Y en ese momento hubo un derramamiento tan poderoso, cuando sin tocarle empezó aquella mujer a sentir la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque hubo una sierva de Dios que estuvo atenta a la voz de Dios,
Dios, porque la voz de Dios es audible, es visible, es palpable. Y cuando nosotros tenemos que hacer estas cosas, nos gozamos en la presencia del Señor. Amado, tenemos que ser siervos atentos. Nosotros, hermanos, debemos de saber, mamá, que ustedes como madres, como padres, tenemos un gran papel, pero principalmente la mamá tiene un gran papel que tiene que desarrollar a favor de aquellos hijos suyos. Un niño había sido pedido a Dios. Eso lo comenta, hermano mío, claramente el capítulo 1 del primer libro de Samuel. Aquella mujer había pedido a Dios a un hijo, pero hay veces que hemos pedido cosas y no las sabemos utilizar. A veces hemos pedido cosas y no sabemos qué hacer con esas cosas. A veces hemos pedido algo, pero nosotros, hermano, no hemos cuidado. Ella pidió a un niño, y lo segundo que ella hizo fue desear que su hijo fuera consagrado para el servicio del Señor. Y tercero, fue aceptado por Dios y fue aceptado por el sacerdote Elí. Es decir, el niño pedido, el niño consagrado, el niño fue aceptado por Dios y fue aceptado por los hombres. Esto nos lleva a mirar que el hombre de Dios, la mujer de Dios, los siervos tienen que estar atentos. No solamente el que es siervo, sino del que comienza en el caminar de sus hijos lo que serán. Sabe, amados hermanos, Dios tiene siempre planes perfectos, tiene planes maravillosos, y el mundo tiene una gran influencia, no solamente con los muchachos que no conocen de Dios, sino que el atractivo principal para el enemigo es atacar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas, a nuestra familia. Por eso, amados hermanos, esté atento a la voz de Dios, esté atento siempre, mírelos. Dios le va a mostrar cuando usted vea, porque la voz de Dios es visible. Les va a mostrar en la cara de su familia, en la cara de su esposo, en la cara de su esposa, en la cara de sus familiares, en la cara de sus hijos e hijas. Usted va a mirar lo que el Espíritu de Dios le quiere hablar, lo que el Espíritu Santo le está hablando, lo que el Espíritu de Dios le está mostrando. ¿Y qué tiene que hacer usted? Poner atención, mire el rostro, oiga las palabras, y entonces, en consecuencia de lo que usted está mirando en sus rostros, de lo que usted está oyendo, entonces usted vaya y haga una imposición de manos, ore por ellos. Número 2, un siervo no solamente está atento, un siervo de Dios tiene que ser fiel a Dios y tiene que tener humildad en su corazón. ¿A qué me refiero? Miren lo que dice el verso 15 del primer libro de Samuel, capítulo 3. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión Eli. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Elí, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Aquí tenemos un siervo humilde y un siervo muy fiel. ¿A qué me refiero con esto que le estoy diciendo, hermano? La palabra que Dios le había dado, hermanos, a la casa de Elí fue una palabra muy tremenda, fue una palabra muy difícil, fue una palabra, hermanos, que cualquiera que oyera le vieran a los oídos, le vieran hasta lastimado. Pero a veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de lo que está pasando en nuestra casa. Elí, hermano mío, iba a sufrir una consecuencia porque sus hijos, él no había tomado el cuidado y la atención. Había entrenado a un siervo llamado Samuel, pero se le olvidó, hermanos míos, que los hijos de Elí también eran llamados a ser ministros de Dios. Pero ¿qué es lo que sucedió? Dice que no les había estorbado. Así lo dice la palabra de Dios. Dice la Biblia: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque aún sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y esto es aquí cuando nosotros nos levantamos en el nombre del Señor.
Amados, estorbar no significa estar regañando a los hijos. Número uno, ¿cómo estorbamos a los hijos? Hermanos, cuando nosotros les mostramos nuestro amor y les mostramos un amor con autoridad, les mostramos un amor con compasión, les mostramos un amor con palabras, les mostramos un amor con hechos, les mostramos un amor en lo que ellos lo pueden mirar, ellos lo pueden sentir, lo pueden palpar. Y déjeme le digo algo. Mi mamá era chapada a la antigua igual que mi papá, pero mi mamá era de las que le hacían algo, inmediatamente respondía con lo primero que encontraba en la mano. Pero mi papá era un hombre totalmente, hermano, cambiado. Mi mamá era rápida para castigar a los hijos, pero mi papá tenía 180 grados, cambiaba de un lado a otro. Y mi papá lo que tenía, y era lo que más nos dolía a nosotros los hijos, porque yo no recuerdo que mi papá le haya pegado a alguno de nosotros. Yo nunca miré que mi papá le pegara a ninguno de sus hijos ni de sus hijas, pero mi papá tenía una forma muy poderosa, hermanos, para reprendernos. ¿Y sabe cuál era la forma que usaba mi padre? La Biblia. Mi papá usaba la palabra de Dios. Mi papá usaba la Biblia, y eso, hermano, es como dice la Biblia, era cortante, era penetrante, era como un golpe de espada, pero una espada bíblica, era una espada poderosa. Y en veces yo hubiera preferido que mi papá hubiera agarrado un cinto, un zapato, y me hubiera dado un zapatazo, un cintarazo. Pero hermano, sentir ese amor, la exhortación de tanto amor con los que hablaba, me quebrantaba mi corazón. Me sentía profundamente amado, pero también me sentía profundamente comprometido. Y me dolía que mi papá hubiera sufrido. Cuando mi mamá se desquitaba su coraje, que hermano, a punta de golpes, pues decíamos, ya estamos a mano, ya pagué mis vagancias, mi mamá ya está bien. Pero papá no, mi papá era diferente. Mi papá nos demostraba el castigo, hermano, conforme la palabra de Dios, y realmente ese sí dolía. ¿Por qué? Porque él fue un siervo humilde, fue un siervo fiel, pero nunca descuidó mucho de nosotros. A pesar de que mi papá tuvo mucho cuidado con la iglesia. A veces siento yo, hermano, alguna vez sentí que mi papá cuidó tanto a su rebaño que hubo algunas veces que probablemente nosotros como hijos nos sentimos descuidados. Pero esa era mi percepción, y yo puedo decirle, hermano, que aprendamos de este joven llamado Samuel. Samuel, hermano, era humilde, era fiel a Dios, y siendo fiel a Dios, hermanos, es fiel a todas las personas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo cuando su pastor, el sacerdote Elí, le empezó a decir, no me encubran ninguna palabra? Y le hace un juramento muy tremendo para los judíos cuando dice estas palabras, cuando le dice, aún te haga y aún te añada Dios, tienes que decírmelo. Y allí entra el muchacho que es fiel a Dios y humilde con su pastor, y le empieza a decir todas estas palabras. La palabra del Señor nos enseña grandes y maravillosas cosas que tenemos que hacer. A veces la palabra no va a ser fácil. Siervas y siervos de Dios, a veces la palabra de Dios no va a ser fácil, pero no porque sea difícil, no porque sea contundente, no podemos solamente decir, como he escuchado a algunos predicadores, y lo digo con dolor en mi corazón porque lo he escuchado decir, no me vuelvan a invitar, aunque no me inviten otra vez, yo voy a decir lo que el Señor dice, aunque me vuelvan a bajar del púlpito, aunque me cierren las puertas, yo voy a decir lo que Dios tiene para esta iglesia. Y saben lo que dicen, hermanos, desde ese momento la gente ya se predispuso, desde ese momento ya la gente cerró sus oídos, desde ese momento la gente ya se sintió incómoda, porque, hermanos míos, el Señor nunca dio de garrotazos, el Señor nunca dio de golpes, el Señor siempre dio una palabra, y usted puede hablar, verlo, aun cuando usted mira el antetexto y el contexto de situaciones cuando el Señor le dijo, generación de víboras, que le habló a aquellos hombres. Hermano, esa palabra es muy dura, es una palabra, pero lea el antetexto y lea el contexto del por qué el Señor les dijo, y usted va a estar de acuerdo, hermano, que lo que el Señor les estaba diciendo
no era duro, no era una palabra dura, en realidad les estaba diciendo una verdad. Y el Señor termina esa historia con unas palabras, hermanos, que uno puede decir que tremendo. El Señor podía decirles palabras duras, pero la gente podría recibir la palabra llena de amor. Amados, nosotros tenemos palabras que decir, pero a veces tenemos que decirlas con amor. Una vez le preguntaron a Mark Twain por qué mucha gente no iba a las iglesias, y entonces él les dijo: miren, vamos a hacer una prueba, ¿por qué la gente no se queda en las iglesias? Y había varias personas, entre ellos había varios ministros, y entonces él dibujó dos iglesias. En un papel dibujó una iglesia y en el otro papel dibujó otra iglesia. Y cuando estaban ahí dijeron: bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Pero Mark Twain había visto que había un hormiguero ahí cerca. Entonces en una la empapó con vinagre y la otra la llenó de miel. Y entonces puso las dos hojas exactamente a la misma distancia del agujero de aquel nido donde estaban aquellas hormigas. Y lo que miraron ellos todos, miraban que se acercaban las hormigas a la iglesia dibujada que tenía hiel, que tenía vinagre, y luego se acercaban a la que tenía miel, y empezaron a mirar que venían los grupos de hormigas, se acercaban a donde estaba la miel. Amados, a veces que tenemos una palabra dura, no necesitamos decir: ¿saben qué? Dios me ha dado una palabra dura, esta palabra les va a doler, esta palabra es tremenda. No, mi amado, las palabras duras son oídas cuando se dicen con autoridad, cuando se expresan con amor, cuando se expresan con dolor. Y esto es lo que yo miré en mi padre. Miraba el dolor y la tristeza de que nosotros, sus hijos, le hubiéramos fallado a Dios. Y si le habíamos fallado a Dios, podíamos fallarle a él, fallarle a la familia. Lo más tremendo era que al final mi papá nos miraba y nos abrazaba. Y esa era la parte, hermano, que más dolía en mi corazón. ¿Por qué? Porque nos había enseñado con la escritura, con la palabra de Dios, que le habíamos fallado a Dios. Hermano, ¿cómo duele fallarle a Dios? ¿Cómo duele fallarle a la familia? Duele dolorosamente. Pero hermanos, cuando Dios nos dé una palabra para alguien, vaya con humildad, vaya con esa humildad de sentir que su hermano va a ser exhortado de una manera en la cual usted le puede dar una naranja o le puede dar un naranjazo. Usted puede agarrar una naranja y dársela a alguien y esa persona la va a tomar, o puede agarrar esa naranja y darle un buen golpe y le da un naranjazo. La palabra de Dios está llena de hombres de Dios, de mujeres de Dios, pero este hombre nos enseña: número uno, era un siervo que debe de estar atento a oír la voz de Dios. La voz de Dios es audible, la voz de Dios es visible y la voz de Dios es palpable. El que lo crea diga gloria a Dios. Pero cuando Dios te dé un mensaje que sabes que es para alguien, hermano, no te vayas siempre con la palabra exhortación. Oh, le voy a exhortar, oh, le voy a decir, oh, le va a doler, oh, no. Ve con la palabra amorosa de parte del Señor. Número 3. Un siervo de Dios siempre crece. Un siervo de Dios siempre está dispuesto para crecer. Mira el verso 19 de ese capítulo 3. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Hermanos, tenemos que crecer, tenemos que levantarnos. Dice la palabra de Dios, cuando leemos la palabra del Señor, que Samuel creció, Jehová estaba con él. Esto es lo que hace un hombre de Dios. ¿Sabe cuándo crece? Cuando Dios está con él. Nunca se va a crecer en el camino de Dios. Un siervo de Dios, una sierva de Dios, nunca va a crecer a menos de que Dios esté con él, a menos de que Dios esté con ella. El crecimiento real de una persona no tiene que ver con la edad. Hermano, el crecimiento espiritual de los hombres de Dios es entre más cerca estén del Espíritu Santo. Es la importancia del Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestras mentes. Por eso, número 3,
el siervo tiene que crecer. Y nos dice claramente por qué crecía: porque Jehová estaba con él. Cuando Jehová, cuando Dios, cuando el Espíritu Santo está con nosotros, Él no deja caer a tierra ninguna de las palabras que nosotros decimos. Amado, hay tiempos que tenemos que venir delante del Señor, quedarnos callados. Siéntese, no diga una palabra, levante su mirada al cielo y dígale: Señor, habla, que tu siervo escucha. Y usted va a escuchar la voz de Dios que le habla amorosamente. A veces, hermano, citamos los textos como si Dios fuera un justiciero de película vieja mexicana, cuando decimos: el Señor es fuego consumidor. Sí, hermano. ¿Por qué fuego consumidor? Porque el fuego todo lo transforma. Lo duro lo hace blando, lo blando lo hace duro. Lo que está imperfecto, el Señor en el fuego le da la oportunidad de ser moldeado para ser mejor. Y eso es lo que Dios nos habla, que Dios es fuego consumidor. Sí, vienen los juicios sobre la tierra, sí, pero los que aman a Dios ya no estarán para recibir los juicios de Dios. Por eso, amado, este es el tiempo de hablarle a los hijos. Los obligamos a que fueran a nosotros a la iglesia, pero siempre lo llevamos como una obligación. Nunca les explicaron el plan de salvación. Nunca le dijeron: hijo, ¿sabes por qué es bueno ir a la iglesia? ¿Sabes por qué es bueno ir a la casa de Dios? Usted le dijo: te preparas y te me alistas y quiero que vayas conmigo a la iglesia. Te guste o no te guste, tú vas a ir conmigo a la iglesia. Te guste o no quieras, tú vas a ir conmigo a la iglesia. Y si no, le voy a decir al pastor que te regañe. Por eso muchos niños no se le acercan a los pastores, porque los papás pintaron al pastor como un regañadientes, como un regañón, como alguien que solamente va a estar ahí para castigarte, cuando la palabra de Dios dice que los niños corrían, querían ser abrazados para que el Señor los bendijera, pero los discípulos le dijeron: no, a los niños no, los niños no. Y el Señor les dijo: dejad venir los niños a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, un siervo va creciendo, pero usted lo va enseñando desde su niñez. Desde su niñez enséñelo a participar en la iglesia. Vaya pensando en él como el siervo del futuro, el muchacho que llegará a ser un siervo de Dios, la muchacha que será una sierva de Dios. Hermano, número 4. Un siervo tiene que ser reconocido por el pueblo. La gente tiene que creer en él. Esto es lo que nos enseña. Muchas veces hay gente que dice: yo tengo un llamado, a mí no me importa lo que diga la gente, yo tengo un llamado de Dios. No, sí te debe de importar la gente, amado, sí te debe de importar la familia, porque el verso 20 dice: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Esta es la importancia. Esta es la importancia cuando nosotros sabemos, hermano, que el Señor nos está hablando de una manera tan poderosa, tan particular, tan especial. Cuando Dios nos está hablando, y nosotros tenemos que tener reconocimiento. Hermanos, nuestra familia debe de creer en nuestro ministerio. Nuestra familia debe de creer en lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Por eso Samuel, la gente de todo Israel sabía que era fiel profeta de Jehová. Desde Dan hasta Beerseba, desde los dos lados opuestos, esto estaba indicando que todo Israel reconocía el ministerio de aquel muchacho que desde niño fue llevado para ser entrenado mirando lo que pasaba. Y lo que miró el niño Samuel, lo amó, le gustó. Por eso, hermano, cuando sus niños dicen: vamos a la iglesia, usted no diga: ay no, mi hijo, hoy no, me estoy muy cansado. Usted dígale: claro que sí, hijo, vamos a ir a la iglesia. A veces, hermano, cansados o no cansados, cuando nuestros hijos nos pidan venir a la iglesia. Conozco un caso muy triste. Es un caso muy triste, hermano, porque a nuestra iglesia La Roca venía un muchacho. Ese muchacho venía de niño a la casa de Dios. Una de nuestras hermanas lo trajo a la iglesia. Hermano, ella lo trajo a la iglesia y venía juntamente con sus niños, y venía porque los niños eran amiguitos de este muchachito. Él viene a la iglesia y le gustaba venir a la escuela dominical. ¿Qué hacía la mamá? El niño se venía a la iglesia y ella venía y lo sacaba. Ella venía y lo sacaba, y el niño, hermanos, lloraba porque quería estar en la dominical, lo sacaban. Venía al servicio de la tarde, lo sacaban. Quería venir el jueves, venían por él y lo sacaban. Aquel niño creció, y ¿sabe dónde terminó? Como un adicto a las drogas.
Un muchacho que se perdió en el alcohol, en la drogadicción, pero nunca perdió el amor por Dios. Él, hermanos, aunque era un adicto a la droga y vivía en un mundo perdido, hermano, él siempre recordaba lo que había aprendido de niño en la iglesia. Así que al paso de los tiempos él empieza a vivir una vida tan dura, tan difícil, hermano, que él vuelve a regresar a la iglesia. Y cuando él regresa a la iglesia, todos los hermanos lo recibimos con los brazos abiertos, hermanos. Pero cuando él vino, ya su mamá la misma hermana que trajo, me regreso en esta historia, la misma hermana que traía al niño empezó a hablarle a la mamá. Cuando la mamá empieza a venir a la iglesia, Dios la toca y Dios la salva. Y después, cada servicio, aquella hermana lloraba porque se miraba culpable de haber sacado a su hijo de algo tan hermoso. Y ella ahora, como cristiana, lloraba de ver a su hijo perdido. Pero después el Señor volvió en sí, como al hijo pródigo, al muchacho, y aquí estuvo en nuestra iglesia un tiempo. Hermano, quiere que le diga una cosa. Muchas veces la mamá murió, no sé si el muchacho viva, pero hermanos, sé que la hermana, ella sí murió, pero puedo decirle con todo mi corazón que empiece a hacer que sus hijos sean reconocidos como hombres de Dios. ¿Y por quién tienen que ser reconocidos? Primeramente por usted y por Dios. Por eso la importancia que nos enseña la historia de este muchacho siendo muy joven. Número uno, sea un siervo, una sierva atento a la voz de Dios, a la audible, a la visible y a la palpable. Sea un siervo humilde, sea un siervo fiel a Dios, a la palabra de Dios. Pero hermano, nosotros podemos dar un mensaje, por duro y contundente que sea, lleno de amor y lleno de gracia. Porque hermanos míos, cuando se lastima un corazón, se va a batallar. Número 3, era un siervo que iba creciendo porque tenía siempre a Dios, estaba a su lado. Número 4, era un siervo reconocido por el pueblo, pero todo el reconocimiento empieza por su propia mamá, por su propio papá, por el propio Elí, y empezó a mirar el favor de Dios hasta que todo mundo reconoció desde los dos polos opuestos, desde Dan hasta Berseba, hermano, que Samuel era fiel. Esto es lo importante, crecer fieles a Dios, y Dios nos dará gracia ante los ojos de los hombres. Y número 5, mire lo que dice el verso 21. Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Se lo repito una vez más. Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Es decir, que hubo un momento entre el crecimiento de Samuel, hermano, que Jehová no apareció en escena. Y esto es algo tremendo. Pero esto, ¿qué nos enseña Samuel? Un siervo a quien Dios se muestra. Usted sea un siervo, una sierva a quien Dios se revela, a quien Dios se muestra, a quien Dios le enseña cosas. Hermano, no le vamos a caer bien a toda la gente. No vamos a hacer monedas, hermano, que todo mundo quiera. ¿Por qué? Porque así es la vida. Pero usted tiene que saber que cuando usted empiece a pararse delante del Señor como lo que es una sierva, un siervo de Dios, Dios le empezará a mostrar las cosas, le empezará a mostrar vidas, y no es para que las juzgue, sino para que los ayude, para que esté con ellos. Qué importancia de lo que aprendemos, de lo mucho que podemos aprender de este varón, hermano. El profeta Samuel fue un hombre de oración, fue un hombre fiel, fue un juez de Israel, el último juez. Pero sabe, fue una persona que Dios le dio legitimidad en su ministerio. Por eso un siervo y una sierva de Dios no es porque diga a mí me llamó el Señor. No, eso no te hace legítimo. No, lo que hace legítimo, lo que da
la legitimidad de un siervo y una sierva es que el padre de la casa, el Padre Celestial y el que Dios puesto como siervo en esa casa te den la legalidad. Es decir, hay cosas, hermano, que podemos decir y no son legales. Hay cosas que yo puedo decir, no, yo no necesito de los hombres, a mí no me llamó ningún hombre, a mí me llamó Dios. Sí, pero ¿quién te da legitimidad? ¿Quién te da la legalidad? Hermanos, recuerdo, lo tengo presente el día que nos ungieron como pastores. El pastor de la casa, el pastor, él trajo amigos, ministros de la ciudad y fuera de la ciudad para que ellos oraran por nosotros. Eso nos dio legitimidad ante los ojos de la iglesia. Eso nos dio legitimidad ante los ojos de Dios. Amados, por eso en este momento, con todo mi corazón, vaya preparando a sus hijos. Si sus hijos ya no quisieron, vaya instruyendo a sus nietos. Cada vez que usted los tenga en casa, hábleles y dígales que son siervos del Dios Altísimo. Mis amados, pues solamente me resta despedirme y decirles a ustedes que sigamos orando, que en la próxima reunión que tengamos seguiremos aprendiendo de hombres y mujeres de Dios. Pero antes déjeme orar por usted. ¿Por qué no le acepta al Señor? ¿Por qué no le recibe y le abre su corazón y le dice a Dios, Señor, entra a mi corazón? ¿Y por qué no recibe esta enseñanza como la voz de Dios que le está hablando para preparar a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus nietas, para que sean siervos del Dios Altísimo? No hay nada más maravilloso saber que nuestros hijos le sirven a Dios. Padre, te doy gracias con todo mi corazón. Te pido que bendigas a mis hermanos, que los guardes, que los colmes y los llenes de bendiciones. Que sea, Señor, para ellos, Señor, el que les dé la habilidad y la sabiduría, cómo moldear el corazón y el carácter de su familia, y saber que ese pequeñito que viene entrando, que apenas si puede caminar, dentro de unos años será un siervo, una sierva del Dios Altísimo. Señor, que cuando nosotros nos vayamos a gozar en nuestra morada eterna, podamos mirar hacia atrás y levantar nuestras manos y decir, Señor, te dejé como hizo Ana. Ella le dejó un siervo. Y usted puede decir, Señor, me voy con las manos llenas y plenas, Señor, porque no dejé a mi familia desnuda. Te dejo, Señor, siervos, te dejo siervas, Señor, que te aman, que te sirven. Señor, ya me voy, pero Señor, ahora tengo 2, tengo 3, tengo 1, tengo 4, tengo 5, tengo 10, que serán, Señor, los servidores en mi lugar. Multiplíquese, multiplíquese en el nombre de Jesús. Usted es una sola persona ahora, pero multiplíquese en los hijos que tiene. Si tiene 2, multiplíquese en 2. Si tiene 3, multiplíquese en 3. Multiplíquese en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, los dejo con mi grupo favorito, con Rey Infinito. Dios les bendiga. Shalom. Un abrazo a todos ustedes. Bendiciones. Sol, arde en mi corazón, en cada palpitar, tú me haces suspirar, en tu profundidad, me quiero sumergir, te quiero adorar, por lo que has hecho en mí. Mi salvación.